Hola, ¿qué tal va? Bueno, pues aquí seguimos con el siguiente capítulo, que sería el 18, técnicas organizativas. Ya hemos visto el de tolerancias geométricas, dimensionales, y ahora pues seguimos ya acabando el libro, porque falta nada, esto, unas páginas más, unas pocas, con esto ya acabamos. Entonces vamos a seguir con el capítulo 18, que es el de técnicas organizativas. Ya veréis que es un capítulo muy corto, de 2 páginas. Muy breve. Entonces seguimos. Bueno, nada, ya os digo que es muy corto, sería una introducción. Bueno, pues todas las empresas, su objetivo es la supervivencia, pero en realidad es, bueno, ganar dinero, producir más, expandirse, aumentar su cuota de mercado para tener más beneficios, porque es el motivo de las empresas, el motivo económico. Entonces se consigue todo esto con una organización, es fundamental. Hay empresas que la organización lo ven como algo más importante y se lo toman más en serio. Y entonces, pero con una buena organización se consigue disminuir el coste y se mejora la productividad y se consiguen beneficios económicos importantes, siempre y cuando la situación exterior, la coyuntura, bueno, que sea buena. Entonces vamos a ver las formas de organizar el mecanizado o el conformado. Bueno, entonces ya hemos visto el funcionamiento de las máquinas, aquí lo hemos visto desde el punto de vista teórico, pero el punto de vista práctico lo habéis visto en el taller, que tenéis muchas horas a la semana, casi la mitad. Bueno, con las máquinas y los equipos del mecanizado. No solamente las máquinas herramientas, sino otras herramientas portátiles, manuales, que tenéis que se complementan. Bueno, es muy importante saber o tener el conocimiento de cómo deben o pueden organizarse para estos fines que hemos visto. Entonces, si estudiamos la forma de distribución en planta que pueden presentar, hablaremos de una ubicación por máquinas homogéneas, es decir, juntar todas las máquinas, bueno, todos los tornos, todas las fresadoras. También podría hacerse por procesos, pues aquí todos los procesos que iguales de que se hagan en las piezas se juntan las máquinas, o por líneas de producción o por pieza, pues todas las piezas de un tipo, las máquinas que aparecen para fabricar estas piezas de un tipo, pues todas juntas. Entonces, analizando en profundidad cada uno de estos sistemas, tenemos que si organizásemos el taller por máquinas homogéneas, se dividirían las zonas por secciones, ubicando en cada zona un tipo determinado de máquina, que es lo que tenemos en nuestro taller. Tenemos por un lado todos los tornos, por otro lado las fresadoras, taladradoras, rectificadoras, sería el ejemplo del taller. ¿Por qué? Pues porque aquí no se hace una fabricación de un producto que necesite muchas máquinas. A lo mejor alguna pieza se pasa por el torno a fresadora, pero no está orientado a las piezas ni al proceso. Bueno, entonces tendríamos que podemos organizar un taller también por proceso o por líneas. Entonces las máquinas se dispondrán teniendo en cuenta una serie de operaciones que se hagan, ¿vale? Y por pieza sería todas unas piezas determinadas, cada pieza determinada que se hagan, poner las tornos, las fresadoras en línea, uno detrás de otro, la máquina según el orden por el que tiene que pasar la pieza, pero claro, el problema es que si nosotros luego en nuestra empresa tenemos que fabricar otra pieza distinta, este orden que tenemos de las máquinas herramientas ya no sirve y hay que reubicarlas o trabajar sin orden cuando queramos fabricar otra pieza distinta que necesite otro orden de procesos de máquinas por las que tiene que pasar. Bueno, entonces aquí vamos a ver distribución por máquinas homogéneas, que es el primero de todos. Este tipo de distribución es muy antiguo y se emplea en fabricación de piezas únicas o muy pequeñas series. ¿Vale? Cuando hay que hacer una pieza, solo una pieza que nos pide un cliente, pues probablemente por mantenimiento, porque se ha estropeado una pieza y hay que sustituirla, o cuando se hacen muy pocas piezas. ¿Qué ocurre? Que aquí la pieza tenía que ir de un lado para otro, incluso distintas máquinas iguales podrían servir, pero como es una sola pieza o muy pocas, no importa que haya que hacer desplazamientos.
Se aplica a las escuelas de formación, lo que os decía en nuestro taller, porque esta disposición facilita la formación de los alumnos. Claro, si el profesor está enseñando el torno, pues lo más lógico y más práctico es que tenga todos los tornos agrupados alrededor, juntos. Como todas las máquinas son parecidas, el encargado podrá atender a un gran número de operarios porque los problemas o dudas que nos puedan aparecer son muy parecidos. Aquí tenéis en la figura un esquema, un taller muy grande que sería con distribución de máquinas homogéneas. Bueno, el gran inconveniente de este método es que las piezas que deban sufrir diversas y distintas operaciones de mecanizado conformado tendrán que sufrir varios transportes y almacenajes hasta completar el proceso, perdiéndose mucho tiempo y dinero en acciones no productivas. Bueno, entonces aquí tenemos, lo vemos más grande, tenemos un taller que es para formación de alumnos y aquí vemos que taller de mecanizado sería todo el cuadro, taller de conformado por otro lado, el 2, bueno, aquí veis el siguiente, el 3 y el 4, compresores, aceite, los tornos, parece que esto alargado que es. Sección a los tornos, donde pone A, que no lo veo ahora, sí, aquí veis son los tornos. B serían las fresadoras, pues ya lo veis. Bueno, seguimos. La otra forma de organizar el taller, distribución por proceso. Bueno, pues cuando tengamos que mecanizar una serie de piezas o lotes iguales, se puede lograr una rentabilidad mayor en el trabajo colocando las máquinas según la secuencia de operaciones, que una secuencia concreta de operaciones que tengamos. Entonces, aquí podríamos pensar que no se van a movilizar las máquinas cada vez que tengamos que realizar un lote o una serie de piezas, porque estos desplazamientos sería muy costoso desplazar esta maquinaria. Entonces lo más adecuado es la selección de las piezas a mecanizar, agrupándolas por tipos y pudiendo de esta forma emplear la línea de trabajo más conveniente. Aunque haya que cruzarse pues una máquina a la siguiente que toca, pues que tuviera que desplazarse, que cruzar un pasillo o pasar por otras. Bueno, entonces se ha llegado incluso a utilizar una codificación para clasificar los tipos de piezas, dividiéndolas en piezas que requieren el mismo tipo de máquinas. ¿Veis? Aquí es lo que os decía, una máquina, una pieza que tiene que atravesar por todas estas máquinas. ¿Veis? No es una secuencia lineal. ¿Lo veis? Para que fuera lineal, ¿qué ocurre? Que habría que desplazar las máquinas y sería un dinero y unos recursos, habría que emplear unos recursos de tiempo y económicos y de personal muy elevados para conseguir que fuera lineal esta secuencia. Entonces, pues se prefiere que sea como la tenéis aquí. Bueno, hay piezas que requieren el mismo tipo de máquinas y las mismas secuencias de operación en el otro grupo. Entonces, para el primer grupo, para piezas que requieren el mismo tipo de máquinas, se emplean disposiciones de máquinas abiertas, porque no se puede concretar la misma línea conductora para todas las piezas. Bueno, y para el segundo grupo, la disposición ideal, si se puede hacer, sería con las máquinas en línea. Determinan un orden del proceso, incluso se suele facilitar el transporte de unas máquinas a otras con cintas transportadoras o métodos similares. Bueno, aquí lo tenéis. Como vemos, la distribución de las máquinas para un proceso puede ser muy variada y cada taller deberá estudiar profundamente la colocación de los equipos en función de las necesidades, porque será un punto clave para competir pues, con mayor ventaja. Bueno, pues el capítulo 18 ya os digo que es muy corto y acaba aquí. Entonces,
empiezo esta clase, la dedico a 2 capítulos. Ahora viene Unfake, que es el que vamos a ver ahora. Bueno, pues el Unfake, análisis modal de fallos, efectos y criticidad, es una técnica. Es que esto de Unfake también se ven, puede que se vea a veces en calidad. Son temas o cosas que se meten en distintos módulos. Bueno, pues el Unfake sería una técnica que presenta un carácter preventivo y que se debe realizar de forma sistemática y profundamente planificada. Su aplicación fundamental recae en la fase de diseño y desarrollo de los productos o servicios. Bueno, entonces la realización de un Unfake permite valorar los efectos que producen las no conformidades. Veis que esto es de calidad. Las no conformidades. Asignándoles un índice numérico que se conoce como prioridad de riesgo. Se trata de valorar lo que puede ir mal con objeto de actuar sobre las cosas que provocan los defectos que sean más importantes. Entonces aquí aparece una cosa que se llama como el principio enunciado por Pareto, que dice el 80% de los problemas se pueden solucionar si se eliminan el 20% de las cosas que los originan. Es una minoría de máquinas o de problemas, pero que son los que más problemáticos porque son los que originan la gran mayoría de los problemas, aunque sea una pequeña parte de las máquinas o de los aspectos de la empresa. Bueno, entonces seguimos. Los objetivos del Unfake. Bueno, pues el objetivo genérico que tiene es mejorar la calidad, que se traducirá en un aumento de la satisfacción del cliente. Además, Unfake tendrá estos otros objetivos: mejorar la calidad, ¿veis? Por eso se da en calidad, satisfacer al cliente, que también es un aspecto de calidad, una tarea de la calidad, introducir en las empresas la filosofía de la prevención. Bueno, pues sería para prevenir no solamente riesgos laborales, sino pues problemas, todo tipo de problemas que afecten a la calidad y a la productividad, al medio ambiente, a todo. Identificar los modos de fallo. Hay distintos modos de fallo. Precisar los modos de fallo, los medios y procedimientos que haya para su detección, ¿vale? Porque se trata de evitarlos. Adoptar acciones preventivas o correctoras, porque tenemos que evitarlos. Si no adoptamos las acciones preventivas no sirve de nada, o correctoras. Luego también valorar la eficacia de las acciones tomadas y documentar el proceso. Y luego, por último, educar al personal en el trabajo en equipo, logrando que sean ellos mismos los que prevean los fallos. Así tendrán mayor autonomía, los que detecten las causas y propongan acciones preventivas, aunque a veces puede estar supervisado por un responsable o jefe. Bueno, entonces el campo de aplicación, y ahora veremos que hay varios tipos de Unfake. Bueno, pues el Unfake está pensado como una técnica preventiva y que se aplicará sobre todo a los diseños y a los procesos de fabricación, aunque podrá ser aplicado en cualquier proceso, pieza, dispositivo, servicio o sistema. Entonces tenemos en primer lugar el Unfake de proceso, que analizará los métodos potenciales de fallo y sus efectos en el proceso que tengamos. Puede ser un proceso de producción o de mantenimiento, no solamente de fabricar piezas. Se utilizarán los medios de producción empleados, habrá que estudiarlos, controlando que el producto obtenido sea fiable. En este caso el objetivo es asegurar que las características del producto fabricado se corresponden con las especificaciones técnicas que tengamos pactadas. Bueno, luego tenemos el Unfake de diseño, que pretendería detectar en las fases iniciales del proceso de diseño cualquier inconveniente o problema que pueda ocasionar deficiencias en el producto final obtenido. El diseño es la parte más esencial o más importante del sistema productivo, porque si una pieza está mal concebida, todos los gastos que haya luego de fabricación no servirán para nada, porque será desperdiciar el dinero, porque habrá que tirar las piezas. Entonces hay veces que se fabrica un lote de cientos de piezas mal hecho porque el diseño no era el correcto,
y se ha perdido mucho tiempo y dinero. Y la solución estaba en el diseño, no en un problema de fabricación. Bueno, pues este método, el ANFEC en general, incluyendo los dos tipos, se podrá aplicar a un mecanismo completo o bien a partes de este mecanismo. Entonces se intenta asegurar el funcionamiento de todos los elementos, la posibilidad de fabricarlo con las especificaciones indicadas y que el producto final cumpla correctamente la misión para la que fue creado. Entonces seguimos. Entonces ahora veremos cómo será un ANFEC aplicado al diseño de elementos mecánicos y utillajes. Este sería el segundo, el de diseño, no el de proceso. Bueno, entonces tenemos el análisis funcional del utillaje. Aquí lo primero que tenemos sería la definición de utillaje, que se define como un montaje de distintos elementos que determina la unión entre la pieza y la máquina donde se mecaniza. Ya vimos que había utillajes que se podían llamar especiales para la fresadora, que se fabricaban cuando había que fabricar un lote de muchas piezas. Si no era así, no era rentable. El modelo desarrollado comprende información referente a la definición de cada uno de los elementos utilizados para localizar y amarrar la pieza. Entonces, a la definición del utillaje como agrupación de estos elementos y a la compatibilidad entre estos elementos, que sea posible su acoplamiento. Entonces tenemos que fabricar uno pues, que permita esta compatibilidad para facilitar el acoplamiento. La función más importante a realizar por el utillaje es conseguir el posicionamiento. Aquí vemos, este párrafo lo define mejor. El utillaje es conseguir una posición adecuada de esta pieza en la máquina, pero no solamente una posición, sino una orientación y eliminación de los grados de libertad. Eso de los grados de libertad sería como las direcciones en que de ángulo o lineales en que se puede mover una pieza para que esté fija, porque si no haría un agujero o una parte del mecanizado en un sitio, a lo mejor el primero el correcto, pero el segundo no sería en el correcto. Entonces, posición y orientación. Bueno, pues para que la pieza esté correctamente colocada y orientada respecto al sistema de referencia de la máquina. Ya vimos algo de los sistemas de referencia de la máquina a principio del libro. Esta función estará determinada por el conjunto de elementos que forma el utillaje y el modo que tengamos de montaje de estos elementos. Solo será factible formarlos si es posible la conexión física entre los elementos. Este concepto ha sido definido por el término acoplamiento. Dos elementos podrán montarse cuando tengan el mismo tipo de acoplamiento. Cada elemento se define por unos ejes característicos. Los ejes característicos son las direcciones que definen su localización. Los ejes de acoplamiento indicarán la orientación de este elemento en el montaje. Bueno, entonces vamos a ver el ANFEC aplicado al diseño de elementos mecánicos y utillajes. Ya hemos visto la definición de utillaje previa a un ejemplo de ANFEC. Este ANFEC aplicado al diseño de elementos mecánicos y utillajes. Con el ANFEC se estudia el producto y todo lo relacionado con la definición de este producto durante su diseño. Entonces se analiza la selección del material, medidas, tolerancias, formas y posibles problemas de realización. Teniendo en cuenta experiencias pasadas, se pretende dar a conocer los fallos que tenga el producto y estudiar en cada caso su repercusión, la posibilidad de que ocurra y de ser detectado después de su ocurrencia. Es una herramienta preventiva de la calidad en la que se realiza un estudio de la factibilidad para ver si es posible resolver el diseño dentro de los parámetros de fiabilidad establecidos. Eso por un lado. Por otro, se realiza el diseño enfocándolo hacia los materiales ensayos, porque los modos de fallo con estos relacionados se tendrán en cuenta en este tipo de ANFEC. Aquí los materiales son fundamentales,
en el diseño del utillaje, porque ya hemos visto que hay materiales con unas propiedades de dureza, de resistencia distintas. Entonces imaginaos un utillaje que sea blando o que se dilate mucho con el calor y que no cumpla con las especificaciones. Pues podríamos prever el fallo en el ANFEC de diseño. Entonces se analiza, por tanto, la elección de los materiales, su configuración física, las medidas, los tipos de tratamiento que apliquemos y los posibles problemas de realización. Bueno, entonces aquí aparecen unos conceptos relacionados con el ANFEC. Bueno, pues el ANFEC se realiza en unos impresos, ya veremos un ejemplo que tenéis en el libro, y aquí los pondré también, en unos impresos determinados, como veremos luego. Para poder cubrirlos con rigor, o sea, bien hecho, debemos conocer el significado de los campos que contiene. Los podéis ver en la página siguiente, creo que están. Si no están en la siguiente, estarán en una muy cercana. Entonces aquí podremos ver la descripción que define la fase a controlar, la función que indica la misión que debe realizar la pieza, este sistema, proceso, lo que sea, los fallos, que son los incumplimientos de algún requisito o especificación, lo que se traduce en un alejamiento de la función a cumplir, el modo potencial de fallo, que indica la forma que puede ocurrir el fallo, como puede ser una rotura, una vibración, lo que sea. En una misma operación se podrán presentar varios modos potenciales de fallo, podemos encontrar. Bueno, luego podemos tener el efecto potencial de fallo, que indica los efectos que generan los modos de fallo. Esto indica que cuando se detecta algún modo de fallo, enseguida se estudiarán los efectos que genera. Y luego las causas potenciales de fallo, que se registran, donde habrá que registrar todas las posibles causas que hayan podido originar el modo de fallo. Una vez que se hayan detectado, las causas deben ser corregidas tomando las medidas preventivas que sean adecuadas y también indicándolas como acciones recomendadas. Entonces vamos a ver que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí tenemos. Vamos a seguir con la definición. Vamos a ver algo de lo que hemos visto. Aquí tenemos, ¿veis? Las casillas que hemos visto. Aquí las tenéis. Y aquí veremos, esto hay que rellenarlo, ahora lo veremos con las explicaciones que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a seguir. Luego habrá que mencionar el número de prioridad de riesgo que se obtiene por la evaluación de ciertos índices. Con él, ahora lo veremos, podrá saber cuáles son los fallos y el nivel de riesgo que presenta cada uno, empezando a eliminar los de mayor nivel. Su valor se obtiene al multiplicar tres índices. ¿Veis? Aquí tenemos ocurrencia, gravedad y detección. Ahora los vamos a ver cada uno por separado. Y su valor puede oscilar entre el 1 y el 1000. Pero no se podría dar el valor de 0. Porque si se le diera el valor de 0 a uno de ellos, ya independientemente de lo que valieran los demás, este número de prioridad de riesgo valdría 0. ¿Veis? Entonces el 0 por eso no lo tenemos aquí, no se podría dar. Entonces vamos a ver cada una de estas variables. Tenemos en primer lugar la ocurrencia. Es la probabilidad de que ocurra cada causa potencial del modo de fallo. Un defecto puede ser muy grave, pero la probabilidad de que aparezca es muy difícil, muy baja. O puede ser lo contrario, puede ser un defecto muy pequeño, de muy poca importancia, pero muy probable que ocurra. Entonces, la valorización final del riesgo asociado tendrá que contemplar esta variable, posibilidad de que ocurra el problema y su gravedad. Entonces, la posibilidad, ocurrencia, es lo que se valora del 1 al 10.
Es cada uno, es que 1000 no es el valor que puede tener cada uno de estos factores o índice que dice aquí, sino que cada uno vale del 1 al 10 y por eso en el caso de 10, que sería el valor máximo para cada uno de ellos, daría a este número de prioridad de riesgo el valor 1000 en el mayor de los casos. Bueno, entonces la gravedad, con esta variable se refleja la gravedad del defecto producido por el fallo. Se cuantifica el riesgo asociado a esta no conformidad por el nivel de afectación a la calidad del producto, el daño que hace, digamos. Por ejemplo, si compramos un bolígrafo y le falta el tapón posterior, nos causará insatisfacción, pero se podrá utilizar. Pero si el defecto, es decir, será una gravedad baja, pero si el defecto está en uno de sus componentes funcionales, el bolígrafo no escribirá bien y la insatisfacción aumentará. Y entonces ya será una gravedad mayor. Por lo tanto, su valor vendrá determinado por la insatisfacción del cliente, que ya hemos visto en qué caso es mayor, en el de que afecta a la funcionalidad, que no funcione bien. Los efectos sobre la salud o el medio ambiente serían también considerables. Al cliente le afectaría quizá más a la salud, pero también hay clientes que pensarían en el medio ambiente. Bueno, tendríamos también la pérdida de prestaciones o costes de reparaciones. También se emplea una escala del 1 al 10 para cuantificarlo. Bueno, y luego la detección. Con esta variable se mide la probabilidad de que el fallo llegue al cliente. Es decir, es otra probabilidad. Aquí era de que ocurriera, pero a lo mejor ocurre el fallo, pero no llega a percibirlo el cliente, no le llega. Entonces aquí sí que medimos la probabilidad de que le llegue, que es lo que afectará a la imagen de insatisfacción que tendrá el cliente, a la imagen de la empresa. En definitiva, bueno, es la capacidad que tendremos para detectar un problema a tiempo y poder remediar los males producidos. Por ejemplo, es muy grave y bastante probable que olvidemos poner el freno de mano a nuestro coche y que comience a moverse el coche solo. Entonces, aquí el fallo llegaría al cliente, digamos. Es decir, el riesgo primero que tenemos aquí de ocurrencia es la probabilidad de que nos olvidemos de echar el freno de mano. La gravedad, pues el tortazo que se daría al coche. Y detección es la probabilidad de que una vez que hemos olvidado el freno de mano, que el coche se eche a andar. Pues por ejemplo, es que por estar en pendiente. Bueno, vamos a ver la forma de realizar un ANFE. Tendremos una serie de pasos a seguir en la realización de un ANFE. Creación de un STAB, ya sabéis que STAB es como personal, que aquí sería la definición, como tenéis la asignatura de inglés, bueno, pues así veis una palabra de inglés o grupo de trabajo, de 6 a 10 personas expertas en el tema a estudiar y en cada una de las áreas afectadas. Bueno, luego identificar el conjunto, componente o pieza del proceso a estudiar. Estudiar la causa potencial de fallo. Luego calcular el valor del índice de criticidad, que es función de la valoración de los componentes de ocurrencia, gravedad o probabilidad de no detección. Ese que valía del 1 al 1000, podía valer. Luego realizar las acciones correctoras de acuerdo con los criterios que se establezcan para los valores de criticidad. Ya veremos que hay medidas correctoras hay que tomar. Luego realizar una nueva valoración y calcular el nuevo índice de criticidad para comprobar que está entre los valores que se consideren aceptables. Entonces el ANFE se realiza en un impreso normalizado, como lo he indicado en la tabla siguiente que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo, pero que es un ejemplo incompleto porque no está relleno de ese efecto, lo que lo causaría
Bueno, es que luego tenemos, me parece que aquí hay uno que sí que está relleno. Como regla general, los archivos ANFEC deben conservarse durante el ciclo de vida completo del producto o mientras que el proceso se sigue utilizando. Aquí vamos a ver una tabla rellena como ejemplo. ¿Veis? Aquí tenemos un eje para polea, una fase, eje para polea, modo potencial de fallo. ¿Qué puede ocurrir? El modo potencial de fallo, que el eje sea mayor del previsto. ¿Veis? Aquí tenemos los distintos modos potenciales de fallo. Que el eje no entra en la polea, puede ser que la polea tiene mucha holgura. ¿Ves? Aquí si el eje es menor al previsto, el efecto es que la polea tiene mucha holgura. Si el diámetro es mayor al previsto, que el eje no entra en la polea, ¿veis? El modo que podemos tener potencial de fallo y el efecto que produce cada modo que tengamos de fallo potencial. ¿Veis? La causa en que puede estar, a veces hay causas una causa común a distintos modos potenciales que tengamos de fallo. Puede ser el operario, mal diseño. Y aquí tenéis esos números, ¿veis? La gravedad de que esto ocurra, lo grave que sería. Habría que darle un número del 1 al 1000. Esto sería la probabilidad de que ocurra. A lo mejor veis un 2 que es baja. Y la probabilidad de que una vez que haya ocurrido, que llegue al cliente, que lo perciba el cliente o que le afecte al cliente, a la satisfacción del cliente, ¿veis? Y aquí multiplicamos estos tres números, nos da 32. Bueno, pues se hace para los distintos modos potenciales de fallo que podamos tener y nos da distintos números. Bueno, pues entonces aquí vemos este de diseño, ¿veis? Habría que marcar aquí que es de bueno, es de diseño, no podría ser, es que aquí veo cosas que de diseño podría ser de fabricación. Esto acabado superficial, esto es de proceso, lo veis. Y el diámetro podría ser también de proceso, que podría ser un diámetro mayor o menor del previsto, podría ser por diseño, pero también por proceso. Bueno, en la reacción de comenda que se recomienda para cada uno de estos fallos, pues control de la calidad, después de esto es de proceso, evidentemente, como podéis ver. Herramientas de mejora acabado también podría ser de proceso. Cromar la pieza también. Diseñar la pieza en función del peso del peso que soportará. ¿Veis? Este ya sería de diseño. Es que aquí tenemos. Y herramientas podría ser, bueno, de diseño del proceso podría ser. Bueno, sería más de proceso. ¿Veis? Aquí tenemos tanto de diseño como de proceso. Y luego tenemos que saber a qué hora área de persona, cuál será, a quién corresponde dentro de la empresa. No tiene que ser una persona con nombre y apellido, sino qué área o sección. ¿Veis? Aquí tenemos control de calidad, aquí los operarios podrían ser, el técnico de diseño, porque este es de diseño, ¿veis? En caso de que nuestra empresa fabrique y no diseñe, pues se trataría de un técnico de diseño, el responsable. Bueno, y el resultado de las acciones que aplicamos. Aquí sería a quién le corresponde realizar estas acciones realizadas correctoras y aquí sería qué acciones hay que realizar. Establecer un control de calidad, establecer un tipo de herramienta, pruebas de resistencia para elegir el material, porque es de diseño. Bueno, pues entonces, una vez corregido, aplicado las acciones correctoras, la gravedad vemos que en algún caso sigue siendo la misma, pero en los otros ha disminuido. Pero no se ha llegado a ser a 0. ¿Vale? Bueno, aquí os he dicho que el valor 0 no se podía dar, pero en probabilidad parece que sí que puede ser. Que hay un caso que podría darse. Aquí se ha hecho una acción correctora que hace que la probabilidad de que ocurra sea nula o 0. ¿Veis? Entonces será 0. Y la probabilidad de detección también ha bajado, en algunos casos, en otros se ha mantenido, ¿vale? Entonces veis el NPR, el número que teníamos, el NPR
era el número de prioridad de riesgo, ha bajado. Ya no es el mismo. ¿Veis? Y es mucho menor. Pero no llega a ser nulo en algunos casos. En los que la probabilidad de ocurrencia la hacemos cero, sí que el número de prioridad de riesgo sí que hemos hecho que sea nulo o cero. Bueno, entonces ya hemos visto un ejemplo. Entonces, aquí tenemos que el ANFEC también se puede utilizar en el diseño de los planes de prevención de riesgos laborales. Entonces se estudian los posibles fallos del proceso, valorando la ocurrencia, gravedad y detección. De este modo se puede disminuir el riesgo de fallo o detectarlo a tiempo. Ahora mostraremos las normas básicas de seguridad y medio ambiente. Entonces, bueno, lo primero que habrá que hacer es una verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente. Las normas básicas de seguridad. En el mundo laboral inciden de forma significativa las condiciones de trabajo que deberán presentar en conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y promover el cuidado de los materiales, máquinas y herramientas con los que se trabaja. La eficacia de la norma se concreta en el siguiente principio: respétalas y hay que hacerlas respetar. Los responsables, los jefes, tendrán que hacerlas respetar por el resto de trabajadores que tengan a su cargo, subordinados a su responsabilidad. Las empresas deben llevar a cabo un registro en un libro adecuado en el que aparezcan todos los siniestros laborales que se producen. A partir de este registro se establecen las estadísticas de siniestrabilidad laboral. De acuerdo con estas estadísticas se establecen los planes, campañas o proyectos de prevención de riesgos laborales. Entonces, los aspectos a verificar desde el punto de vista medioambiental serían: primero, climatización. Se basa en la observación de la temperatura y humedad del ambiente, la actividad física que se desarrolle y la clase de vestimenta. Bueno, luego el aspecto general del centro de trabajo vendrá definido por la seguridad estructural que ofrezcan los edificios, la ausencia de riesgos medioambientales, tanto por la emisión de contaminantes a la atmósfera como la contaminación de aguas o tierras por residuos o emisiones, pues cuando trabajamos sobre todo con industrias químicas o también en la industria del metal, pues por los disolventes que se utilizan, las taladrinas, los lubricantes, pinturas, bueno, muchos productos. El control de los riesgos físicos que puedan sufrir los trabajadores en sus puestos de trabajo, que sería, bueno, pues lo podemos controlar con una señalización adecuada de los accesos al centro de trabajo, luminosidad y cuidado del entorno, y señalización y organización de planes de evacuación rápidos y seguros. Esto ya entraría dentro del tema de la materia de prevención de riesgos laborales, pero que lo vemos aquí también. Bueno, luego los contaminantes biológicos y químicos serán aquellos que, cuando se introducen dentro del cuerpo humano, ocasionarían enfermedades de tipo infeccioso o parasitario, bien sea por vía respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral. Podrían provocar un daño de forma inmediata o a largo plazo, una intoxicación aguda o una enfermedad profesional al cabo de los años. Pues también hay que vigilarlo. Estas serían las normas básicas de seguridad. Climatización del edificio. Hay unas normas de temperatura y humedad. Lo que pasa es que a lo mejor que se cumpla en todo el edificio, en todos los lugares de trabajo, sería muy difícil. Además, cuando se trabaja en el exterior, ya es más a cielo abierto, que digo yo, es más difícil. Los contaminantes biológicos y químicos, bueno, pues hay medidas de protección que se ven quizá en otra asignatura, que también pues una buena ventilación podría evitarlos o disminuirlos. Entonces, para evitar estos posibles daños hay que seguir unos criterios preventivos básicos. Primero, identificación de riesgos y evaluación de estos riesgos determinando el grado, duración, qué tipo
grado y duración de la exposición de los trabajadores. Puede ser mayor o menor o ser distinta en unos trabajadores que en otros por su ubicación, por el trabajo, por la maquinaria, por los residuos o productos que utilizan, que manejan. Bueno, luego tenemos sustitución de los agentes biológicos que causen peligro por otros que no lo sean o que su peligrosidad sea de menor grado. Sería una medida que podemos aplicar. Y luego tenemos la reducción de riesgos, que sería reducir al mínimo posible el número de trabajadores expuestos a un agente contaminante, estableciendo procedimientos de trabajo y medidas técnicas adecuadas de protección, de gestión de residuos, de manipulación y transporte, de planes de emergencia. Bueno, reducirlo al mínimo, pero sin que afecte a la productividad del proceso. Luego tenemos también, para reducir riesgos, la adopción de medidas preventivas colectivas o, en su defecto, de protección individual cuando la exposición no se pueda evitar. Siempre ya sabéis que, ya lo habréis oído, que hay que anteponer las medidas colectivas a las individuales. Otras veces se pueden aplicar las dos sin ningún problema, pero siempre con prioridad las medidas colectivas antes que las individuales. Bueno, luego utilización de medidas de higiene para dificultar o evitar la expansión del agente biológico, aquí dice biológico, fuera del lugar de trabajo, siendo por lo tanto necesaria la existencia de servicios sanitarios apropiados, ¿vale? Que no afecte al exterior. Bueno, luego las señalizaciones de aviso pertinente. Hay muchas señalizaciones de peligro, de recomendaciones, de prohibición, pues de obligación de usar ciertos EPIs o protecciones, de distancias. Bueno, ya lo veréis, ya lo habréis visto en otra asignatura, aquí me aparecen, se daría en gestión. Bueno, luego tenemos la formación y la información a los trabajadores o a sus representantes en relación a los riesgos existentes. En el caso de que no se pueda avisar a todos los trabajadores a la vez, se avisa a su representante y estos tendrán la obligación de transmitirlo. Ya sabéis que igual que hay delegados sindicales, en la empresa también hay delegados de prevención, que pueden muchas veces son los mismos delegados sindicales, los delegados de prevención, en la mayoría de los casos. Bueno, luego también que hay un control sanitario previo y continuado. Pues ya sabéis que están las revisiones médicas que hace la empresa a los trabajadores, pero no solamente esto, sino también pues de las condiciones sanitarias del lugar. No solo que haya un botiquín, sino que se cumplan las medidas de higiene y de limpieza, sobre todo cuando hay contaminantes biológicos y químicos. Bueno, entonces seguimos ya en la última página. Luego la iluminación. La fatiga visual se da en los lugares de trabajo en los que no hay suficiente iluminación, lo que perjudica al sistema nervioso, ¿vale? Hace que la calidad del trabajo sea peor y es el responsable de una buena parte de los accidentes laborales. Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: iluminación suficiente y necesaria para cada tipo de trabajo, que sea constante y uniforme, que esté distribuido de una forma uniforme para evitar la fatiga de los ojos, porque si en unas zonas tenemos más luz que en otras, el contraste hace que por la dilatación de las pupilas y todo eso, que lo percibamos de forma distinta, que afecte a la visión. Y luego que no haya focos luminosos, que estén los focos de luz correctamente colocados de manera que no deslumbren ni produzcan fatigas. Para evitarlos por reflejos, sobre todo puede haber deslumbramientos, ¿vale? Y son muy peligrosos según la actividad que esté realizando, pues por ejemplo en un transporte de una carretilla o cuando se hace operaciones delicadas. Bueno, luego los ruidos. Las personas que estén sometidas a niveles altos de ruido en sus puestos de trabajo pueden sufrir pérdidas en su capacidad auditiva o llegar
a sufrir sordera, lo que conlleva una disminución de la eficiencia humana tanto en el trabajo manual como en el intelectual. Bueno, lo dejamos ya aquí y seguimos en la próxima clase.